El eco de sus propios pasos era un fantasma en el apartamento vacío. Elena, con 45 años recién cumplidos y el luto grabado en las líneas de su rostro, pasó sus dedos de costurera sobre la marca de polvo en la pared donde, hasta ayer, colgaba la foto de su boda. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, no por el frío del otoño que se colaba por las ventanas desnudas, sino por el vacío que le roía el alma. El papel en su mano, la orden de desahucio final, se sentía frágil y a la vez tan pesado como una lápida. Cada palabra impresa era un martillazo en el ataúd de la vida que había conocido. El olor a polvo y a tristeza impregnaba el aire, un perfume fúnebre para una muerte que no fue de una persona, sino de un hogar. Su corazón se apretó con una fuerza brutal. La repentina muerte de su marido, Javier, había sido solo el principio de la caída. Ahora descubría que él no solo le había dejado un corazón roto, sino un abismo de deudas ocultas, un secreto que la arrastraba al fondo del océano con él. Sobre el suelo de madera desnuda yacía todo su mundo: 300 euros, billetes arrugados y un puñado de monedas que sonaron con una patética melodía metálica al caer de su mano temblorosa. 300 euros, repetía la cifra en su mente, una letanía de desesperación. Su estómago se retorcía, un nudo apretado de hambre y pánico. Hacía 2 días que ni ella ni Lucas, su hijo de 16 años, probaban una comida caliente. Lucas estaba de pie junto a la puerta, su figura alta y delgada recortada contra la luz gris del pasillo, observándola en silencio. La vergüenza subió por la garganta de Elena como un veneno caliente. No solo había perdido a su marido, sino que sentía que le había fallado a su hijo de la manera más fundamental. El negocio fallido de Javier, esa gran oportunidad de la que hablaba con tanto brillo en los ojos, se había revelado como un pozo sin fondo. Y ahora, ella y Lucas estaban pagando el precio. Se lo llevaron todo. Las palabras del agente judicial resonaban en su cabeza, cortas, impactantes, finales. La pena por Javier era una herida abierta, pero este nuevo dolor, el de la humillación y el miedo, era una infección que se extendía por cada fibra de su ser. Las lágrimas ya no salían, se habían secado, dejando un ardor constante detrás de sus ojos. Sentía el peso de la mirada de Lucas sobre ella, una mirada que había perdido la despreocupación de la adolescencia demasiado pronto. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado con las preguntas que él no se atrevía a hacer y las respuestas que ella no tenía. ¿A dónde iremos, mamá? ¿Qué comeremos? El aire olía a moho y a desesperanza, un aroma que parecía pegarse a su ropa, a su piel. Pasó una mano por su propio brazo, sintiendo la carne de gallina bajo la tela delgada de su blusa. Era una madre. Se suponía que debía protegerlo, proveerlo, ser su refugio. En cambio, lo había arrastrado a la intemperie, a la incertidumbre. El corazón le dolía físicamente, un dolor sordo y persistente que le recordaba cada segundo su fracaso. Entonces, como un eco lejano, recordó la llamada del abogado, una voz monótona, desprovista de toda empatía, recitando los restos del naufragio financiero de Javier. El único activo a su nombre, había dicho, es una propiedad comercial heredada, la imprenta de Klaus. El nombre no le sonaba de nada. Klaus, el abuelo de Javier, un inmigrante alemán del que apenas se hablaba en la familia. ¿Por qué Javier nunca había mencionado esa imprenta? La pregunta flotó en su mente, una pequeña astilla de curiosidad en medio del dolor. No era una esperanza real. El propio abogado la había descrito como abandonada y probablemente en ruinas. Era más bien la última opción antes del abismo absoluto, antes de los refugios para indigentes y las calles frías. Un sudor frío le recorrió la nuca. La idea de ir a un lugar desconocido, un edificio en ruinas en un polígono industrial olvidado, le provocaba náuseas. Pero la imagen del rostro de Lucas, pálido y asustado, la empujó más allá del miedo. Era su única oportunidad. Metieron lo poco que les quedaba en 2 maletas gastadas y una mochila. La máquina de coser de Elena, su única herramienta de trabajo, se quedó atrás, demasiado pesada para cargarla hacia un destino incierto. El clic de la cerradura al cerrar la puerta del apartamento por última vez sonó definitivo, como la tierra cayendo sobre un ataúd.
Bajaron las escaleras en silencio, cada escalón un paso más lejos de la vida que conocían. Afuera, la noche de la ciudad los recibió con una indiferencia cruel. Las luces de neón parecían burlarse de su oscuridad. En la parada del autobús, bajo una luz amarillenta y parpadeante, Lucas tomó la mano de su madre. Sus dedos, aún los de un muchacho pero ya endurecidos por la adversidad, se entrelazaron con los de ella. Elena sintió un nudo en la garganta. Por él. Todo lo que hiciera a partir de ahora sería por él. Los faros de un autobús cortaron la penumbra, acercándose como los ojos de una bestia metálica. Era la hora. Sin mirar atrás. ¿Qué harías si lo perdieras todo y tu única esperanza fuera un lugar del que nunca has oído hablar? Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete, porque el viaje de Elena apenas comienza. El viaje en autobús fue un purgatorio de traqueteos y vibraciones. Cada sacudida del viejo vehículo parecía resonar directamente en el alma de Elena, un recordatorio físico de su vida desmoronada. Se apoyó contra la ventanilla fría, sintiendo el cristal helado contra su frente febril. Afuera, el paisaje urbano se disolvía, los edificios altos y las tiendas bulliciosas daban paso a suburbios grises y luego a una tierra de nadie industrial. El olor dentro del autobús era una mezcla de diésel, limpiador barato y la transpiración anónima de extraños, un aroma que se le pegaba a la garganta y le provocaba náuseas. A su lado, Lucas permanecía en un silencio estoico, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba su mochila. Elena vio su propio miedo reflejado en la tensión de los hombros de su hijo. Una pequeña y frágil llama de esperanza parpadeaba en su pecho, una llama alimentada por la pura desesperación. La imprenta de Klaus. La frase sonaba extraña, extranjera. Podía ser un refugio. Tenía que serlo. Era la única cuerda que les quedaba para no caer al abismo. La transición fue brutal. Los últimos vestigios de vida residencial desaparecieron, reemplazados por un horizonte de chimeneas oxidadas y almacenes con ventanas rotas. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos que sonó como un grito en el silencio del lugar. «Última parada», gruñó el conductor sin siquiera girarse. El sonido de la puerta del autobús abriéndose fue como el de una compuerta liberándolos a un mundo olvidado. Al bajar, un viento cortante los golpeó, trayendo consigo un olor acre a metal oxidado y a algo húmedo y en descomposición. Era un olor a abandono. Elena sintió que el corazón se le encogía un poco más. El cielo, de un gris plomizo, parecía presionar hacia abajo, aplastando el paisaje desolado. No había árboles, solo asfalto agrietado del que brotaban malas hierbas desafiantes. El único sonido era el silbido del viento a través de vallas de alambre de espino rotas. Era un lugar donde las cosas iban a morir. La pequeña llama de esperanza en su interior vaciló, amenazada por la ráfaga de la cruda realidad. Arrastraron sus maletas por la acera rota. El ruido de las ruedas sobre el hormigón irregular era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Cada edificio que pasaban era un espectro de su antiguo yo, con ventanas tapiadas como ojos ciegos y grafitis descoloridos como cicatrices. El polígono industrial no estaba simplemente olvidado. Se sentía activamente muerto, como si una plaga hubiera barrido y se hubiera llevado todo rastro de vida y propósito. Elena tuvo que luchar contra el impulso de darse la vuelta, de correr de regreso a la nada de la que venían. Pero la nada no era una opción. El peso del fracaso se asentó sobre sus hombros, más pesado que la maleta que arrastraba. Miró a Lucas, su rostro una máscara de determinación forzada, y sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la hizo tropezar. Lo había traído aquí, a este cementerio de sueños industriales. Su estómago se revolvió, no de hambre esta vez, sino de una profunda y helada premonición. La esperanza que había albergado era un engaño, una luz de pantano que la había llevado a un lugar aún más oscuro. Finalmente la encontraron. La imprenta de Klaus, D. El nombre estaba pintado en letras góticas desvaídas sobre una puerta de metal corroída, apenas legible bajo capas de óxido y suciedad. El edificio era una monstruosidad de ladrillo oscuro, más pequeño que los almacenes circundantes, pero de alguna manera más amenazante. Una gran parte de la pared lateral
parecía haberse hundido hacia adentro, y varias ventanas del segundo piso estaban rotas, revelando una oscuridad cavernosa en su interior. Una enredadera muerta se aferraba a la fachada, como los dedos esqueléticos de un cadáver. El aire a su alrededor era más denso, más pesado, cargado con el olor a moho y papel podrido que parecía emanar de las propias paredes del edificio. Elena se quedó paralizada. El asa de su maleta se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido fue absorbido instantáneamente por la atmósfera sofocante. Esto no era un refugio, esto era una tumba. Las lágrimas que había mantenido a raya durante días amenazaron con desbordarse, lágrimas de pura y abrumadora desesperación. Lucas fue el primero en moverse. Con una determinación que contrastaba con el entorno, se acercó a la puerta principal y tiró del pesado cerrojo de metal. El sonido del metal oxidado raspando contra el metal fue un chillido agónico que le puso a Elena la piel de gallina. Con un último esfuerzo, la puerta cedió, abriéndose hacia adentro con un gemido prolongado y profundo, como si el edificio exhalara un último aliento fétido. Una ráfaga de aire salió del interior. Un golpe físico de hedor que hizo que ambos retrocedieran. Olía a décadas de abandono. Era un olor complejo y repugnante. La humedad penetrante de la descomposición, el hedor agrio de productos químicos antiguos que se habían filtrado en el suelo, y el olor inconfundible de ratas y podredumbre. Era el olor de una esperanza muerta hace mucho tiempo. Elena se llevó una mano a la boca, la náusea subiendo por su garganta. Su falsa esperanza, la última brizna a la que se había aferrado, se disolvió en ese miasma tóxico, dejándola vacía y temblando en el umbral de su nuevo infierno. Entraron con cautela, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. La única luz provenía de la puerta abierta y de los débiles rayos que se filtraban a través de los tragaluces cubiertos de mugre y de las ventanas rotas en lo alto. El interior era un caos de sombras y formas monstruosas. Enormes prensas de imprenta, gigantes de hierro fundido, dominaban el espacio como deidades olvidadas en un templo en ruinas. Estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas, sus engranajes y palancas congelados en el tiempo. El sonido del goteo constante de agua proveniente de algún lugar en la oscuridad era como una forma de tortura auditiva, cada gota un recordatorio del decaimiento del lugar. Parte del techo se había derrumbado, dejando un montón de escombros, vigas podridas y yeso empapado en el centro de la sala. El suelo de hormigón estaba resbaladizo por el musgo y los charcos de agua estancada que reflejaban la penumbra como ojos oscuros y sin vida. El frío era penetrante, un frío húmedo que se metía en los huesos. Esto no era un hogar, era una herida abierta. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. El último gramo de fuerza la abandonó y se apoyó contra el marco de la puerta, su cuerpo temblando incontrolablemente. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había cambiado un apartamento vacío por una catacumba industrial. Había llevado a su hijo de la precariedad a un peligro tangible. El aire era tan denso y húmedo que sentía que se ahogaba con cada respiración. Podía oír el leve crujido y el correteo de criaturas invisibles en las sombras, y un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. Esto era el fondo del pozo. No, era peor. Era un pozo debajo del fondo del pozo, un lugar donde la esperanza no solo moría, sino que era devorada y digerida por la oscuridad. La risa histérica y amarga burbujeó en su pecho, pero se ahogó en un sollozo seco. Habían perdido todo, y por nada, por la promesa vacía de un edificio que se estaba pudriendo desde adentro hacia afuera, un reflejo perfecto de cómo se sentía ella misma. El silencio pesado del lugar parecía burlarse de ella. Lucas, siempre práctico, encontró un interruptor de luz cerca de la puerta y lo accionó. Tras una serie de parpadeos y un zumbido eléctrico, una única bombilla desnuda en el centro de la sala cobró vida, emitiendo una luz amarillenta y enfermiza. La luz no trajo consuelo, solo reveló la verdadera magnitud de la ruina. Las sombras retrocedieron para mostrar paredes manchadas de humedad con pintura descascarada que colgaba como piel muerta.
Vio pilas de papel podrido que se habían convertido en un puré marrón y herramientas oxidadas esparcidas por el suelo como los huesos de un esqueleto. Las gigantescas prensas de imprenta parecían aún más amenazantes bajo la luz parpadeante, sus formas complejas arrojando sombras largas y danzantes que se movían como espectros. El hedor a moho parecía intensificarse, como si la luz lo hubiera despertado. Elena sintió que el mundo se inclinaba. La vista de la desolación abrumaba sus sentidos. Se sentía atrapada, una mosca en una telaraña gigante y polvorienta. Este no era un nuevo comienzo, era una sentencia de muerte. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, sus pasos resonando de forma extraña en el vasto espacio. El sonido del goteo de agua era más fuerte aquí. Levantó la vista y vio el origen, un agujero irregular en el techo del tamaño de un coche pequeño, a través del cual el cielo gris la miraba como un ojo sin párpados. La lluvia y la nieve de incontables inviernos habían caído directamente sobre el suelo, creando un ecosistema de decadencia. Pasó un dedo por la superficie de la prensa más cercana, una Heidelberg maciza, y su dedo se cubrió de una capa gruesa y grasienta de polvo y óxido. Décadas de abandono. El abuelo de Javier, Klaus, ¿qué clase de hombre era para dejar que un lugar así se pudriera? Y Javier, ¿por qué nunca había mencionado este mausoleo? Un nuevo tipo de dolor se mezcló con su desesperación. La ira. Ira contra su marido muerto por sus secretos. Ira contra un abuelo desconocido por su negligencia. E ira contra el universo por su crueldad. La ira era cálida, un pequeño fuego en el hielo de su desesperanza, pero se extinguió rápidamente, dejando solo las cenizas frías del agotamiento. Lucas se había movido a un rincón, tratando de barrer un pequeño espacio con un trozo de madera podrida. El sonido del raspado era un débil acto de desafío contra la abrumadora decadencia. «Podemos poner las maletas aquí, mamá», dijo, su voz sonando forzadamente optimista. «Estará seco, Zitu». La visión de su hijo, tratando de crear un pequeño rincón de orden en medio de este caos monumental, finalmente rompió algo dentro de Elena. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, silenciosas y calientes, deslizándose por sus mejillas sucias. No eran lágrimas de tristeza por su marido, ni de miedo por el futuro. Eran lágrimas de un fracaso total y absoluto como madre. Había arrastrado a su hijo a una ruina, un lugar frío, húmedo y peligroso, y él todavía estaba tratando de cuidarla, de protegerla de la realidad. Se sentía avergonzada, humillada hasta la médula. Se dejó caer sobre una caja de madera destartalada, sin importarle la suciedad ni el frío, y enterró la cara entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El sonido del goteo de agua se convirtió en la banda sonora de su desesperación. Gota, gota, gota. Cada impacto en el charco de abajo era como un pequeño martillo golpeando su cráneo. Contaba los segundos entre cada gota, un ritmo monótono que marcaba el paso del tiempo en su nueva prisión. El frío del hormigón empezaba a filtrarse a través de su ropa, un frío que no era solo físico, era el frío de la soledad absoluta, el frío de estar completamente sola en un universo indiferente. Pensó en su pequeño apartamento, en el calor del radiador, en el olor a café por la mañana. Cosas simples que ahora parecían lujos de una vida pasada, de una persona diferente. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir calor, si alguna vez volvería a sentirse segura. La esperanza era un veneno. Le había dado la fuerza para hacer el viaje, solo para abandonarla en el peor lugar imaginable. Ahora, sin esperanza. Solo quedaba un vacío helado. Un vacío tan grande y oscuro como el interior de la imprenta. El futuro era una página en blanco, manchada de humedad y moho. Lucas se acercó y le puso una mano en el hombro. Su mano era cálida y firme, un ancla en el mar de miseria de Elena. «Estaremos bien, mamá», susurró, aunque su propia voz temblaba ligeramente. «Encontraremos la manera». Elena no respondió. No podía. Las palabras de consuelo sonaban huecas, absurdas en este lugar. ¿Qué manera? No tenían dinero, ni comida, ni un lugar habitable donde dormir. Estaban atrapados. Miró alrededor, a las monstruosas máquinas silenciosas, a las paredes que lloraban humedad,
al techo roto que mostraba un cielo sin piedad. Este lugar no era una solución. Era el problema final, el obstáculo insuperable. Se sentía más pequeña y más insignificante que nunca. Una mota de polvo en una maquinaria de decadencia mucho más grande que ella. El olor a químicos antiguos le picaba en la nariz. Un recordatorio de que incluso el aire que respiraban era tóxico. Cerró los ojos, deseando poder desaparecer, evaporarse en el aire húmedo y frío. El peso de todo era insoportable. Un ruido repentino la hizo sobresaltarse. Un chirrido agudo seguido de un golpeteo rápido en las vigas del techo. Ratas grandes. El sonido de sus garras arañando la madera por encima de sus cabezas era una violación, una profanación del ya escaso espacio personal que les quedaba. Elena sintió una oleada de repulsión y miedo tan intensa que casi gritó. No era solo la suciedad o el frío, era la presencia de una vida hostil, una vida que ya había reclamado este lugar como suyo. Ellas eran las intrusas. Este no era un edificio abandonado, estaba habitado por la decadencia misma. La náusea volvió con fuerza, un nudo amargo en su estómago vacío. Quería huir, salir corriendo hacia la desolación del polígono industrial, que ahora parecía casi preferible a estar atrapada aquí dentro con la oscuridad y las alimañas. Pero sus piernas se sentían como plomo, ancladas al suelo por la pura gravedad de su desesperanza. Estaba atrapada, completamente y sin remedio, atrapada. La falsa esperanza se había quemado y el humo la estaba asfixiando. El silencio volvió a caer, más pesado que antes, ahora poblado por el conocimiento de lo que se movía en las sombras. Lucas se quedó a su lado. Su presencia un pequeño punto de calor en el frío abrumador. Elena levantó la cabeza y miró el rostro de su hijo, iluminado por la luz amarillenta. Vio el miedo en sus ojos, un miedo que él intentaba valientemente ocultar, y en ese momento, una nueva emoción surgió de las profundidades de su desesperación. No era esperanza. Era algo más duro, más afilado, la terquedad, la pura y obstinada negativa a rendirse por completo. No por ella misma, por él. No sabía cómo ni con qué, pero la idea de dejar que este lugar los devorara, de dejar que el miedo en los ojos de su hijo se convirtiera en resignación, era intolerable. Era el instinto más primario, el de una madre que protege a su cría contra un mundo hostil. Se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando, el frío de la caja de madera todavía en sus huesos. No había esperanza, solo había un hijo que proteger y una noche que sobrevivir. Miró de nuevo a su alrededor, pero esta vez con una mirada diferente. No la de una víctima, sino la de una superviviente acorralada. Sus ojos ya no veían solo ruina, sino que empezaron a evaluar, a medir. El montón de escombros, las prensas gigantescas, la oscuridad. Este lugar era su enemigo, pero también era su única posesión en el mundo. Tenían que encontrar una manera de coexistir con él, de domarlo, o al menos de sobrevivir dentro de sus fauces. El olor a moho y químicos todavía era sofocante. El sonido del goteo de agua todavía era un tormento. Pero ahora, debajo del miedo, había una corriente subterránea de determinación gélida. Su corazón todavía dolía, un dolor sordo y profundo, pero ya no estaba paralizada. El fondo del pozo era un lugar frío y oscuro, pero también era un lugar desde el que no se podía caer más. Solo había una dirección a la que ir. Se giró hacia Lucas, su rostro una máscara de resolución tallada en la penumbra. «Está bien», dijo, su voz ronca pero firme. «Busquemos algo con lo que cubrir ese agujero. No vamos a dormir bajo la lluvia». Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia brutal. Elena y Lucas trabajaban desde el amanecer hasta que la escasa luz se desvanecía. Una batalla constante contra la mugre y la decadencia. El primer objetivo era despejar un rincón, un pequeño bastión de habitabilidad en medio del caos. El sonido de sus esfuerzos era una banda sonora monótona. El raspar de una pala improvisada contra el hormigón, el crujido de la madera podrida al ser apartada y el eco de sus propias respiraciones fatigadas en el vasto y silencioso espacio. El aire seguía siendo pesado, un cóctel de humedad, óxido y el fantasma de los productos químicos. Elena sentía el frío y la humedad calarle los huesos.
un dolor sordo y constante que le recordaba su precariedad. Su cuerpo entero dolía por el esfuerzo físico al que no estaba acostumbrada, pero el trabajo, al menos, mantenía a raya los peores pensamientos. Se movían como autómatas, impulsados por la necesidad más básica de crear un refugio, por muy mísero que fuera. El hambre era un compañero constante, un nudo en el estómago que solo aplacaban con lo poco que podían comprar. El centro del espacio vital que intentaban crear estaba bloqueado por la más grande de las prensas de imprenta. Una Heidelberg colosal que parecía un altar de hierro a un dios industrial olvidado. Era una bestia de metal negro, tan sólida y pesada que parecía haber echado raíces en el propio suelo del edificio. «Tenemos que moverla, mamá», dijo Lucas un día, su voz resonando con una frustración adolescente. «Si la apartamos solo un poco, tendremos el doble de espacio seco». Elena asintió, aunque la tarea parecía imposible. La máquina era un monstruo, un testimonio de una era de ingeniería robusta y pesada. Se acercó y puso una mano sobre su superficie metálica. Estaba helada, un frío que parecía absorber el calor de su propia piel. La superficie estaba cubierta por una capa grasienta de polvo y aceite solidificado. El olor a metal y a aceite rancio era fuerte, un perfume de trabajo y tiempo detenido. Miró los enormes engranajes y palancas, imaginando el ruido atronador que debió de hacer cuando estaba viva y en funcionamiento. Ahora, su silencio era casi más imponente. Intentaron moverla juntos. Se apoyaron en la estructura con todo su peso, sus pies resbalando sobre el suelo húmedo. El gigante de hierro no se movió ni un milímetro. Un gemido de frustración escapó de los labios de Lucas. «Es inútil», jadeó retrocediendo. Elena, sin embargo, no se rindió. La terquedad que la había mantenido en pie ahora se centraba en este obstáculo inamovible. Recorrió con la mirada el flanco de la máquina, buscando un punto de apoyo, un lugar donde una palanca pudiera hacer la diferencia. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de la tela y el hilo, trazaron las líneas de la fundición, sintiendo las frías cabezas de los remaches y los bordes afilados de los paneles. Fue entonces, mientras su mano se deslizaba por un pesado panel lateral cerca de la base, cuando sintió algo que no encajaba, algo discordante, una anomalía en la perfección mecánica de la máquina. Su corazón dio un vuelco, una reacción extraña que no era ni miedo ni esperanza, sino pura y simple curiosidad. Era la primera emoción genuina que sentía en días que no estuviera ligada al dolor o la desesperación. Retiró la mano como si el metal la hubiera quemado y se agachó para mirar más de cerca. Allí, rompiendo la superficie lisa y uniforme del panel de hierro fundido, había una costura de soldadura, pero no era una soldadura de fábrica, precisa y limpia. Era tosca, desigual, claramente un añadido posterior. La escoria de la soldadura formaba una cresta irregular que recorría el contorno de una sección rectangular del panel, de aproximadamente 1 metro de ancho. Cualquiera podía ver que no pertenecía a la máquina original. La ingeniería alemana era famosa por su precisión, por sus uniones impecables. Esto, en cambio, era un trabajo de aficionado, hecho con prisa y quizás con miedo. ¿Por qué alguien modificaría una máquina tan cara y precisa de una manera tan burda? Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. No era un escalofrío de frío, sino de intriga. Era un secreto a la vista de todos, una pregunta grabada en acero. El primer bucle se había abierto en su mente, una pequeña grieta en el muro de su apatía. La imprenta silenciosa había empezado a susurrar. «Lucas, ven a ver esto», llamó. Su voz apenas un susurro. Lucas se arrodilló a su lado, sus jóvenes ojos escrutando la extraña marca. «¿Qué es?», preguntó, pasando un dedo por la costura áspera. «Parece que alguien cortó un trozo y lo volvió a soldar». Elena asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Una modificación, un añadido. Ocultaba algo. La idea era tan repentina y tan potente que le cortó la respiración. Miró a su alrededor, a la penumbra polvorienta, a las sombras que danzaban. De repente, el edificio no se sentía simplemente abandonado, sino lleno de secretos. Usando un trozo de metal que habían encontrado, intentó raspar la soldadura, pero era demasiado dura. Necesitaban algo más fuerte. Lucas, con la energía de la juventud reavivada por el misterio,
Se puso a buscar entre los escombros. Volvió minutos después con una larga barra de hierro oxidada, una palanca improvisada. «Intentemos hacer palanca aquí», dijo, señalando una pequeña hendidura donde la soldadura era más débil. Elena sintió el corazón empezar a latir más rápido, un tamborileo en sus oídos. Colocaron la punta de la barra de hierro en la grieta. «Juntos», dijo Elena. Se apoyaron en la barra con todo el peso de sus cuerpos desesperados. Al principio, solo hubo un gemido metálico, el sonido del óxido protestando. El sudor frío perlaba la frente de Elena. El esfuerzo era inmenso. Sus músculos gritaban. El olor a metal oxidado se intensificó. Por un momento, pareció que la máquina, al igual que su situación, era inamovible. Una fuerza inflexible contra la que no podían luchar. La decepción comenzó a instalarse de nuevo, un sabor amargo y familiar en su boca. Pero entonces, con un último empujón coordinado, oyeron un sonido diferente. No un gemido, sino un chasquido. Un crujido agudo y prometedor. Se miraron, sus ojos abiertos de par en la penumbra. «Otra vez», susurró Lucas, su voz tensa por la emoción. Volvieron a empujar. Y esta vez el chasquido fue seguido por un chirrido agudo y prolongado. El metal se estaba rindiendo. El panel rectangular se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. La adrenalina recorrió las venas de Elena, borrando el cansancio y el dolor. Con renovado vigor, forzaron la barra una y otra vez. Cada empujón era respondido con un grito de metal torturado que resonaba en la silenciosa imprenta. El panel se doblaba lentamente hacia afuera, revelando una línea de oscuridad en su interior. Finalmente, con un último y estruendoso crujido que sonó como un disparo en el silencio, la soldadura cedió por completo en un lado. El pesado panel de hierro se abrió como una puerta, sostenido por el otro lado, que actuaba como una bisagra improvisada. Se quedaron sin aliento, mirando el agujero que habían creado. No era el interior de la máquina, no había engranajes ni pistones, era un espacio hueco. Un compartimento secreto, hecho a mano, construido dentro del denso armazón de la Heidelberg. Un vacío negro y profundo les devolvió la mirada. Una ráfaga de aire viciado salió del compartimento. Un aliento que olía a tiempo encerrado, a tela seca y a algo más. Un olor metálico y polvoriento. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. La pregunta ¿por qué? Había sido respondida. La nueva pregunta era mucho más urgente. ¿Qué hay dentro? El interior era de una oscuridad absoluta. Una oscuridad que parecía tragarse la débil luz de la bombilla. Elena sintió un nudo de aprensión en la garganta. ¿Y si solo había más óxido y suciedad? O algo peor. El olor a rata que impregnaba el edificio le hizo imaginar un nido de alimañas. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Lucas, más valiente o más imprudente, acercó su rostro al hueco. «No veo nada», dijo, su voz apagada por la cavidad. Elena buscó a tientas en su bolsillo y sacó el pequeño encendedor que usaba para las velas que habían comprado. La pequeña llama parpadeó, temblorosa, proyectando sombras danzantes. Acercó la llama al hueco. La luz reveló un espacio de aproximadamente 1 metro cúbico, revestido toscamente con láminas de metal, y dentro, apilados ordenadamente, había varios bultos oscuros envueltos en lo que parecía ser una tela gruesa. No había ratas, ni suciedad. Solo esos paquetes silenciosos y misteriosos. Un sudor frío le recorrió la nuca. Estaban al borde de algo, lo sentía en cada fibra de su ser. «Cuidado, mamá», advirtió Lucas, su voz teñida de una nueva cautela. Pero Elena ya estaba extendiendo la mano hacia el interior del compartimento. El aire dentro era notablemente más seco y menos frío que el del resto de la imprenta. Sus dedos temblorosos rozaron la superficie de uno de los paquetes. La tela era rígida y cerosa, como una lona encerada diseñada para repeler la humedad. Era áspera al tacto. Agarró uno de los bultos. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Mucho más de lo que esperaba. Un tirón de emoción, una mezcla de miedo y euforia, le recorrió el brazo. Con un esfuerzo, lo sacó a la luz. Era una bolsa de lona del tamaño de un ladrillo, de un color marrón oscuro, atada firmemente con una cuerda vieja. No había marcas ni etiquetas.
solo el peso inconfundible de algo denso y valioso. Colocó la bolsa en el suelo polvoriento con un golpe sordo y pesado que no correspondía a su tamaño. El sonido pareció extrañamente rico en la acústica de la sala. Volvió a meter la mano y sacó otra, y luego otra. En total, había una docena de bolsas idénticas. Junto a las bolsas, en el fondo del compartimento, había algo más. Un objeto rectangular. Lo sacó con cuidado. Era un libro de contabilidad, grande y grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por el tiempo. La cubierta estaba desnuda, sin título. El cuero se sentía frío y frágil bajo sus dedos. Pasó el pulgar por el lomo, sintiendo las bandas en relieve. Olía a polvo, a cuero viejo y a papel. Un olor a biblioteca y a historia que contrastaba violentamente con el hedor a moho del resto del lugar. El libro parecía mucho más antiguo que las bolsas, un artefacto de una época completamente diferente. Mientras Elena sostenía el pesado libro, Lucas ya estaba luchando con el nudo de una de las bolsas. Sus dedos jóvenes y ágiles trabajaban la cuerda vieja y rígida. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era la respiración contenida de ambos y el goteo constante del agua desde el techo. Un recordatorio del mundo miserable que existía justo fuera de este pequeño círculo de misterio. Finalmente, el nudo cedió. Lucas aflojó la boca de la bolsa de lona. Por un momento, solo miró dentro, sus ojos muy abiertos. Luego, lentamente, inclinó la bolsa sobre la palma de su mano. Lo que cayó no hizo mucho ruido, solo un suave y pesado tintineo. En su mano sucia y callosa, bajo la luz amarillenta de la única bombilla, brillaba una moneda de oro. No era brillante y nueva, sino que tenía el brillo profundo y cálido del oro viejo, con extrañas inscripciones en un idioma que no reconocían. Elena ahogó un grito. Se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar lo que veía. Oro. Era una palabra de cuentos de hadas, de leyendas de piratas. No era algo que existiera en su mundo de deudas, desahucios y hambre. Lucas volcó el resto del contenido de la bolsa en el suelo. Una pequeña pila de monedas de oro se formó sobre el hormigón polvoriento, brillando con una luz propia, una luz cálida y prometedora que parecía empujar la oscuridad y el frío hacia atrás. Cada moneda era una pequeña estrella caída en su infierno personal. El sonido que hicieron, ese tintineo suave y rico, fue el sonido más hermoso que Elena había oído en su vida. Se arrodilló, su mano temblando tanto que apenas podía controlarla. Cogió una de las monedas. Era pesada, mucho más pesada de lo que parecía, y estaba fría, con el frío denso y sustancial de un metal precioso. La frotó entre el pulgar y el índice, sintiendo los bordes gastados y las imágenes en relieve. Era real, no era un sueño, ni una alucinación nacida de la desesperación. Era oro sólido y tangible. Miró a Lucas, cuyo rostro reflejaba su propia incredulidad y asombro. Una risa extraña, medio ahogada, brotó de la garganta de Elena. Era una risa que bordeaba la histeria, una liberación de toda la presión y el miedo acumulados. Oro. Aquí, en medio de la ruina, en el corazón de su desesperación, habían encontrado un tesoro. La ironía era tan abrumadora, tan cósmica, que era casi dolorosa. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o fracaso. Eran lágrimas de shock, de alivio, y de una alegría tan intensa que se sentía como un dolor en el pecho. Con manos febriles, abrieron otra bolsa. Esta no contenía monedas, sino pequeños lingotes de oro, de formas irregulares, como si hubieran sido fundidos a mano en moldes sencillos. Brillaban con el mismo resplandor profundo. El peso de cada uno era asombroso. Abrieron otra, y otra más. Todas estaban llenas. Monedas de diferentes países y épocas, lingotes pequeños, incluso algunas joyas de oro simples y sin piedras. La pila de oro en el suelo crecía, un pequeño sol dorado en la penumbra de la imprenta. Era una fortuna que desafiaba toda lógica y explicación. Elena se sentó de espaldas a la fría máquina de hierro, el cuerpo temblando por la conmoción. Su mente corría en círculos, tratando de encontrarle sentido. ¿De dónde venía todo esto? ¿Era robado? ¿Pertenecía a Klaus?
¿El abuelo de Javier? ¿Y sabía Javier de su existencia? La repentina muerte de su marido adquirió un nuevo y siniestro matiz. Tantas preguntas se arremolinaban en su cabeza que sintió un mareo. La náusea subió a su garganta, pero esta vez no era por hambre o asco, sino por el vértigo del descubrimiento. Lucas, por otro lado, estaba extasiado. Reía mientras dejaba que las monedas corrieran por sus dedos. El sonido metálico era música para sus oídos. «Somos ricos, mamá. Somos ricos», exclamaba una y otra vez, su voz de adolescente quebrándose por la emoción. Para él, la solución era simple. El oro significaba comida, una casa caliente, el fin de sus problemas. Pero para Elena, la visión del tesoro estaba teñida de miedo. Un tesoro así no aparece sin una historia, y esas historias rara vez son simples o seguras. Este oro no era una solución, era un nuevo y mucho más peligroso tipo de problema. ¿Quién más sabía de él? ¿Por qué estaba escondido con tanto cuidado? El pensamiento hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. La imprenta ya no se sentía como un refugio en ruinas, se sentía como el centro de un secreto peligroso. Eran guardianes accidentales de algo que no entendían, y esa ignorancia los hacía vulnerables. Se abrazó a sí misma. El frío que sentía ahora no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Era el frío del miedo a lo desconocido. El instinto de una costurera, de alguien que trabaja con las manos, la hizo evaluar los materiales. La tela encerada, vieja pero intacta. Las bolsas de lona, robustas, cosidas con hilo grueso. El compartimento mismo, una obra de artesanía oculta. Todo hablaba de un plan cuidadoso, de una intención de preservar lo que había dentro a toda costa. Esto no fue un acto impulsivo. Alguien había pasado mucho tiempo y esfuerzo para crear este escondite. La persona que construyó esto no tenía intención de que fuera encontrado por accidente. Estaba destinado a ser recuperado por alguien que supiera exactamente dónde buscar. Y esa persona, claramente, no eran ellos. Elena sintió el peso de esa responsabilidad caer sobre sus hombros, un peso mucho mayor que el de todo el oro apilado frente a ella. Habían tropezado con el secreto de otra persona, un secreto que había permanecido dormido durante décadas, y al despertarlo, podrían haber despertado también a quienes lo protegían o a quienes lo codiciaban. El silencio de la imprenta pareció volverse expectante, como si contuviera la respiración. Su mirada se posó de nuevo en el libro de contabilidad de cuero que había dejado a un lado en la euforia del descubrimiento del oro. Ahora le parecía mucho más importante. El oro era la riqueza, pero el libro podría ser la prueba, la respuesta, la historia. Lo cogió con manos reverentes. La sensación del cuero viejo y gastado era un ancla a la realidad en medio del torbellino de emociones. Se sentó más cerca de la única bombilla, con Lucas arrodillado a su lado, la emoción del oro dando paso a una nueva curiosidad. Abrió el libro. Las páginas eran gruesas, de un color amarillento, y estaban cubiertas de arriba a abajo con una caligrafía impecable y apretada. Era una escritura antigua, hecha con pluma y tinta, las letras inclinadas y elegantes. El idioma, como había sospechado, era alemán. Elena no hablaba alemán, pero podía reconocer nombres, fechas y columnas de números. El corazón le dio un vuelco. Esto no era un diario personal, era un registro meticuloso. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de leer un secreto guardado durante casi un siglo. La primera página tenía una fecha, 1938. La tinta todavía era oscura, un negro intenso sobre el papel amarillento. Cada página estaba organizada de la misma manera. Un nombre en la parte superior, seguido de lo que parecían ser descripciones o notas, y luego una entrada numérica. Al lado de cada número estaba el símbolo de peso. Y luego, en una columna separada, una cantidad. Elena pasó las páginas lentamente, una tras otra. Los nombres eran todos de sonido alemán o judío. Goldstein, Schneider, Abramovich, Roth. Las fechas abarcaban desde finales de los años 30 hasta principios de los 40. Eran los años más oscuros de la historia europea. Un sudor frío comenzó a formarse en su nuca. La conexión comenzó a formarse en su mente. Una idea terrible y a la vez profundamente lógica. La imprenta, un inmigrante alemán, la época, las familias judías, el oro.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen que le heló la sangre en las venas. El aire pareció volverse más pesado, cargado con el peso de la historia. El goteo de agua del techo sonaba ahora como el tic-tac de un reloj antiguo. Aunque no podía leer las palabras, el significado comenzaba a ser terriblemente claro. El libro no registraba deudas. Registraba depósitos. Cada nombre de familia correspondía a una cantidad de oro, los ahorros de toda una vida, confiados a alguien para su custodia. El olor a papel viejo parecía ahora el aliento de fantasmas, de personas que habían confiado su futuro a este lugar, a este libro. Klaus, el abuelo de Javier, no era un ladrón, era un guardián, un custodio, y el oro que yacía a sus pies no era un tesoro de piratas, eran las lágrimas, las esperanzas y los futuros arrancados de familias que huían del horror. Elena sintió una oleada de náuseas. La alegría del descubrimiento se agrió en su estómago, reemplazada por un profundo y abrumador sentido de reverencia y pavor. Este no era su dinero. Nunca podría serlo. Habían profanado algo sagrado, un fideicomiso sellado por la historia y la tragedia. El peso del oro se volvió insoportable. Cada moneda un testimonio silencioso de una vida destrozada. Se sintió como una intrusa, una profanadora de tumbas. Lucas, que había estado mirando por encima de su hombro, pareció sentir el cambio en su estado de ánimo. «¿Qué pasa, mamá? ¿Qué dice?» Su voz era un susurro. Elena solo pudo negar con la cabeza, incapaz de articular la enormidad de su comprensión. Pasó las páginas hasta el final del libro. La última entrada era de 1944. Después de eso, solo había páginas en blanco. Decenas de páginas en blanco, esperando nombres que nunca llegaron. El silencio de esas páginas en blanco era más elocuente que todas las palabras escritas. Hablaba de un final abrupto, de un plan interrumpido. Klaus había muerto, llevándose su secreto a la tumba. El secreto de la imprenta, el secreto del oro, y lo más importante, el secreto de a quién pertenecía. El libro era un mapa del tesoro, pero también un testamento. Una promesa incumplida que había quedado latente en la oscuridad durante más de medio siglo, esperando a que alguien la encontrara. Y ahora, esa carga recaía sobre ella, una costurera viuda y sin un céntimo. La ironía era tan cruel que le robó el aliento. Cerró el libro con un suave golpe que pareció resonar en la sala. La atmósfera había cambiado por completo. El misterio de «¿qué hay dentro?» se había resuelto, solo para ser reemplazado por un misterio mucho más profundo y peligroso. ¿Qué hacemos ahora? El oro ya no brillaba con la promesa de una nueva vida. Brillaba con el peso de innumerables vidas pasadas. Ya no era una solución a sus problemas, sino una prueba moral de una magnitud que nunca podría haber imaginado. Devolverlo parecía imposible. ¿A quién? ¿Cómo? Quedárselo se sentía como el peor de los sacrilegios, como robar a los muertos. Estaban atrapados en un dilema ético para el que no estaban preparados. Elena miró a su hijo, cuyo rostro había perdido su euforia, ahora reflejando su propia confusión y solemnidad. Había llevado a su hijo a una ruina, y en el corazón de esa ruina habían encontrado no una salida, sino un laberinto moral. El aire olía a historia, a secretos y a decisiones imposibles. La imprenta ya no era una tumba, sino un santuario, y ellos eran sus perturbadores. La enormidad de la situación la aplastaba. Apenas unas horas antes, su mayor problema era encontrar un lugar seco para dormir. Ahora estaba sentada sobre una fortuna en oro que pertenecía a las víctimas del Holocausto. El cambio de escala era vertiginoso, como caer hacia arriba en un cielo desconocido. Su propia miseria, su hambre, su miedo al desalojo, de repente parecían pequeños, casi insignificantes, en comparación con la tragedia histórica que se había desplegado ante ella. Sentía un respeto casi religioso por el libro que sostenía en su regazo. Era más valioso que todo el oro, porque contenía los nombres, contenía la verdad. Proteger ese libro se convirtió en un imperativo inmediato y abrumador. Era la única conexión con los verdaderos dueños del tesoro, la única oportunidad de que se hiciera justicia, aunque fuera décadas tarde. El corazón le dolía, no por su propia pena, sino por la pena de extraños,
de familias cuyos rostros nunca conocería, pero cuyo legado ahora sostenía en sus manos temblorosas. Con un esfuerzo, se puso de pie. El primer paso era la seguridad. «Lucas, ayúdame», dijo, su voz recuperando algo de su firmeza. «Tenemos que volver a poner todo dentro y cerrar el panel». No podían dejar el tesoro a la vista. El instinto de protección, antes dirigido a su hijo, ahora se expandía para incluir el oro y el libro. Trabajaron en silencio, sus movimientos rápidos y eficientes. Lucas volvió a meter las pesadas bolsas de lona en el compartimento. El tintineo del oro al ser guardado ya no sonaba alegre, sino solemne, como monedas siendo depositadas en una caja de ofrendas. Elena envolvió el libro de contabilidad en un trozo de lona limpia que encontraron y lo colocó con cuidado encima de las bolsas. Por un momento, dudó. ¿Debería quedarse con una pequeña parte? Una sola moneda podría alimentarlos durante una semana. El pensamiento fue una tentación vergonzosa y la apartó con una oleada de culpa. No tocaría ni un gramo. Su integridad, lo único que realmente le quedaba, no estaba a la venta. Una vez que todo estuvo de vuelta en el compartimento secreto, se enfrentaron al problema de cerrar el panel de hierro. La soldadura estaba rota. No podían volver a soldarlo. Lucas tuvo una idea. Usando la misma barra de hierro, lograron doblar el panel de nuevo a su posición. No encajaba perfectamente, pero desde la distancia, la grieta era apenas perceptible en la penumbra. Luego, buscaron entre los escombros y encontraron una vieja lata de grasa espesa y negra. Con un trapo, embadurnaron la costura, disimulando la grieta y haciendo que pareciera parte de las décadas de suciedad y abandono que cubrían el resto de la máquina. Retrocedieron para admirar su trabajo. La monstruosa Heidelberg volvía a parecer una pieza inerte de maquinaria olvidada. El secreto estaba a salvo de nuevo, dormido en su vientre de hierro. Pero ahora ellos lo sabían. El conocimiento ardía en sus mentes, un secreto compartido que los aislaba del resto del mundo. Ya no eran solo madre e hijo luchando por sobrevivir, eran los guardianes de un secreto histórico. Se quedaron de pie en silencio por un largo rato, el eco de sus acciones todavía vibrando en el aire. El goteo de agua parecía más fuerte ahora, cada gota marcando el paso de un tiempo que se sentía a la vez suspendido y acelerado. Elena sentía un agotamiento profundo, no solo físico, sino emocional y espiritual. El descubrimiento los había cambiado para siempre. Habían entrado en la imprenta como víctimas, pero el misterio les había dado un propósito, aunque fuera uno aterrador y confuso. El drama de su supervivencia personal se había entrelazado con un drama histórico mucho mayor. El edificio ya no era solo un refugio en ruinas o una tumba industrial. Se había convertido en un personaje en su historia, un guardián silencioso con un corazón de oro. Elena miró a su alrededor, a las sombras y al polvo, y por primera vez no sintió solo desesperación, sintió el peso de la historia, la carga de la responsabilidad y, debajo de todo ello, una extraña y peligrosa sensación de poder. El poder que otorga conocer un secreto que nadie más conoce. La noche cayó fuera, pintando los cristales rotos de un azul profundo. La única bombilla zumbaba, arrojando su luz enfermiza sobre ellos. Se sentaron juntos, no en el suelo sucio, sino en una vieja caja, compartiendo el poco pan que les quedaba. Pero la comida no tenía sabor. Sus mentes estaban en otra parte, en el compartimento secreto a pocos metros de distancia. El misterio había alterado fundamentalmente su realidad. Ya no se trataba de si sobrevivirían al invierno en esa ruina. Se trataba de si sobrevivirían al secreto que la ruina contenía. Elena miró a Lucas. Vio en sus ojos no solo el reflejo de la bombilla, sino el brillo del oro y la sombra del libro. Ya no era un niño asustado. El descubrimiento lo había hecho madurar años en cuestión de horas. Estaban juntos en esto, unidos no solo por la sangre, sino por el conocimiento. El silencio entre ellos ya no era de desesperación, sino de conspiración. El misterio estaba sobre la mesa y ahora tenían que decidir cómo jugar la partida. La imprenta guardaba silencio, esperando su próximo movimiento. El libro de contabilidad yacía abierto sobre una caja de madera, sus páginas amarillentas y frágiles bajo la única y parpadeante bombilla. El aire olía a papel viejo, un aroma seco y polvoriento
que era casi sagrado en medio de la podredumbre húmeda. Elena pasó la yema del dedo sobre la elegante caligrafía alemana, sintiendo los surcos secos de la tinta. Las palabras eran un código indescifrable, una barrera que se interponía entre ella y la verdad. A su lado, Lucas miraba el libro con una mezcla de asombro y aprensión. Su descubrimiento había transformado la imprenta de una prisión a un santuario, pero también la había llenado de un nuevo tipo de miedo, un miedo a lo desconocido, a la historia que pesaba en el aire. Elena sintió su corazón latir con fuerza. Ya no se trataba de sobrevivir al frío. Se trataba de ser digna de la historia que habían desenterrado. El libro era la llave, y ella sentía una necesidad desesperada y abrumadora de entender su mensaje, de escuchar las voces que habían sido silenciadas durante tanto tiempo. Lucas, con 2 años de alemán en el instituto y un traductor en su teléfono casi sin batería, se convirtió en el descifrador. «Mamá, mira», susurró, su dedo señalando una palabra recurrente. «Family» significa familia. Luego encontró otras. «Pass», «Ausreise», «pasaporte», «partida». Cada palabra traducida era como un destello de luz en una habitación oscura, revelando poco a poco el contorno de una verdad monumental. Se inclinaron sobre el libro, sus cabezas juntas, susurrando en la penumbra. El proceso era lento, tedioso, pero con cada nombre que lograban asociar con una lista de posesiones y una cantidad de oro, la imagen se volvía más clara y más desgarradora. Elena sintió un nudo en la garganta. Esto no era contabilidad de negocios, era el registro de un éxodo, un arca de Noé de papel y tinta. Cada línea de escritura era el eco de una vida, de una familia apostando su futuro a la integridad de un hombre, Klaus, el abuelo que Javier apenas había mencionado. La imprenta no era solo una imprenta, era una estación de paso en el camino hacia la libertad. La verdad, cuando finalmente se reveló en su totalidad, fue sobrecogedora. La imprenta de Klaus no era una tapadera para un negocio ilegal, era una para una operación de salvamento humano. Durante los años más oscuros del ascenso nazi, Klaus, el inmigrante alemán, había usado sus habilidades para falsificar pasaportes, visados y todo tipo de documentos de viaje. Ayudaba a familias judías, sus vecinos, sus amigos, a escapar de la pesadilla que se cernía sobre Europa. El libro era su registro secreto. Contenía los nombres de las familias que había ayudado, los detalles de sus identidades falsas y, lo más importante, un inventario meticuloso de los bienes que dejaban atrás. Elena leyó una entrada que Lucas tradujo a duras penas. Familia Abramovich. 2 adultos. Una niña. Destino. Nueva York. Activos custodiados. 124 monedas de oro. Un collar de perlas. La náusea subió por la garganta de Elena. Estaban sentados sobre las esperanzas y los sueños de docenas de familias desesperadas. El oro no era robado. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de una epifanía. Eran los ahorros de toda una vida, el resultado de generaciones de trabajo, todo lo que estas familias habían podido convertir en un activo transportable para empezar de nuevo en un mundo extraño. No podían llevarlo consigo, así que se lo confiaron a Klaus. Él no era un ladrón, era su banquero secreto, el guardián de su futuro. El oro en el vientre de la Heidelberg no era un tesoro, era un fondo fiduciario sagrado. El plan de Klaus era claro. Custodiaría la riqueza de estas familias y, una vez que estuvieran a salvo en el extranjero, encontraría la manera de devolvérsela. La enormidad de su valentía y su integridad dejó a Elena sin aliento. En una era de traición y oscuridad, este hombre había arriesgado todo por decencia. El corazón de Elena se encogió de una emoción que era una mezcla de asombro, respeto y una profunda tristeza. La pila de oro que antes había representado su salvación ahora parecía una carga monumental, una responsabilidad sagrada. El libro terminaba abruptamente en 1944. Después de la última entrada, las páginas estaban en blanco, una serie de hojas amarillentas esperando nombres que nunca llegaron a ser escritos. La muerte repentina de Klaus, esa que en la familia se mencionaba como una simple tragedia, se reveló ahora como una catástrofe histórica. Se había llevado el secreto a la tumba. La promesa hecha a docenas de familias se había roto, no por malicia, sino por el azar de la mortalidad.
El oro había quedado huérfano, esperando a sus dueños, que probablemente nunca supieron qué había sido de los ahorros de su vida. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de todos esos futuros interrumpidos. Su propia desesperación de hacía unos días parecía un lujo, un problema insignificante comparado con la tragedia silenciosa que este libro registraba. Su propósito había cambiado. Ya no se trataba de encontrar una salida para ella y Lucas. Se trataba de terminar el trabajo que Klaus había empezado. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar a buscar a los descendientes de fantasmas de hacía 80 años? Un sonido nuevo cortó el aire viciado de la imprenta. No era el goteo constante del agua, ni el correteo ocasional de las ratas en las vigas. Era un sonido del mundo exterior, un sonido que no pertenecía a este polígono industrial olvidado. El ronroneo suave y potente de un motor de coche de lujo que se detuvo justo delante del edificio. Elena sintió un escalofrío inmediato recorrer su espina dorsal. Se miraron, Lucas y ella, con los ojos muy abiertos por la alarma. Instintivamente, cerraron el libro de contabilidad y lo escondieron bajo una pila de papeles podridos, un camuflaje miserable, pero lo único que se les ocurrió. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, un tambor de pánico. Nadie venía a este lugar, nadie. El silencio que siguió al apagado del motor fue más tenso y aterrador que el ruido mismo. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, escuchando el crujido de la grava bajo unos zapatos caros que se acercaban a la puerta. Una sombra alta y delgada se recortó contra la luz gris de la entrada, que se abrió con un chirrido que esta vez sonó deliberado, no accidental. Un hombre entró en la imprenta. Vestía un traje oscuro, perfectamente cortado, que parecía absurdo en medio de la mugre y la decadencia. Sus zapatos, de un cuero negro y brillante, hacían un sonido nítido y autoritario sobre el suelo de hormigón cubierto de escombros. Un leve olor a una colonia cara y amaderada invadió el espacio, una intrusión violenta que luchaba contra el hedor a moho y descomposición. El hombre se detuvo justo en el umbral, sus ojos adaptándose a la penumbra. No había sorpresa en su rostro, ni disgusto, solo una fría y calculadora evaluación. Era como si supiera exactamente el estado ruinoso en que encontraría el lugar. Elena sintió el vello de la nuca erizarse. Este hombre no era un visitante perdido. Había venido a propósito. Se sentía como una presa que de repente se da cuenta de que el depredador ha entrado en su madriguera. «Señora Elena, supongo», dijo el hombre. Su voz era suave, culta, pero tenía un filo de acero debajo. Avanzó unos pasos hacia la luz de la bombilla y Elena pudo ver su rostro. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado peinado impecablemente hacia atrás y unos ojos de un azul pálido, tan fríos como el hielo. Había una dureza en su mandíbula y una arrogancia en su postura que gritaban poder y riqueza. Su mirada pasó de Elena a Lucas y luego recorrió la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en la gran prensa Heidelberg. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. «Mi nombre es Steiner», continuó, extendiendo una mano que Elena no tomó. «Un placer conocerla finalmente». La palabra «finalmente» flotó en el aire, cargada de una ominosa implicación. No era un encuentro casual. Él la había estado esperando. La sensación de pánico en el pecho de Elena se intensificó hasta convertirse en un terror helado. El mundo exterior, que habían logrado mantener a raya, acababa de derribar la puerta. «Soy el nieto del antiguo socio de Klaus», mintió Steiner con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Mi abuelo y el suyo eran grandes amigos. Trabajaron juntos aquí durante años». La mentira era tan descarada, tan suavemente pronunciada, que a Elena se le heló la sangre. El libro no mencionaba a ningún socio. Klaus trabajaba solo. Steiner paseaba por el lugar, tocando una de las prensas más pequeñas con la punta de sus dedos enguantados en cuero. He estado siguiendo la pista de esta propiedad durante años, por razones sentimentales. Hay leyendas familiares sobre este lugar. La palabra «leyendas» hizo que la garganta de Elena se secara por completo. Lo sabía. De alguna manera, lo sabía. No sabía dónde estaba escondido, pero conocía la leyenda del oro. Por eso había estado esperando. Esperando a que el heredero legítimo, desesperado y sin un céntimo,
apareciera y, sin saberlo, le abriera el camino hacia el tesoro. Se sintió increíblemente estúpida, una marioneta en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Steiner no perdió el tiempo en sentimentalismos. Se detuvo frente a Elena, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «Mire, señora, seré directo. Este lugar es una ruina peligrosa. No es sitio para una mujer y un niño. Soy un promotor inmobiliario y estoy adquiriendo toda la zona. Le haré una oferta, más por caridad que por otra cosa, para quitarle este problema de encima». Hizo una pausa dramática, como un rey concediendo un favor. 5.000 euros. En efectivo. Firma los papeles y puede irse hoy mismo. Empezar de nuevo en otro lugar. La cifra golpeó a Elena como una bofetada. 5.000 euros. Era una suma insultante, una miseria calculada para parecer una fortuna a alguien que no tenía nada. Era el precio de la traición a la memoria de Klaus y de todas las familias del libro. Pero el insulto no fue lo que más la asustó. Fue la certeza en los ojos de Steiner, la convicción de que ella aceptaría. Él la veía como un obstáculo insignificante, fácilmente removible. Una oleada de ira, pura y ardiente, surgió de las profundidades del miedo de Elena. Era una ira protectora, no solo por su hijo, sino por el secreto que ahora custodiaba. 5.000 euros por el alma de este lugar. La audacia era monstruosa. Miró a Lucas, que estaba pálido, pero la miraba fijamente, sus ojos transmitiendo un silencioso «No, papito». La oferta de Steiner no era un salvavidas, era el cebo de una trampa mortal. Sabía que si firmaba, él y sus hombres registrarían el lugar hasta encontrar lo que buscaban, y luego se desharían de ellos como cabos sueltos. Pero si se negaba, ¿qué pasaría? La impotencia de su situación era sofocante. Eran dos personas sin nada contra un hombre que claramente tenía todos los recursos y ningún escrúpulo. Sintió la necesidad física de poner su cuerpo entre Steiner y la prensa Heidelberg, de proteger el compartimento secreto con su propia vida. El peso del libro de contabilidad, oculto a pocos metros, parecía arder a través de la pila de papeles. Elena no pudo responder. La lengua se le pegó al paladar. El dilema la paralizó. Aceptar era traicionar todo lo que el lugar representaba. Negarse era declarar la guerra a un hombre que no dudaría en aplastarlos. Su silencio se prolongó un segundo de más. Steiner, que esperaba una aceptación agradecida o un intento de negociación, entrecerró los ojos. La falsa amabilidad se desvaneció de su rostro, reemplazada por una impaciencia helada. Vio la terquedad en los ojos de Elena y supo que la situación se había complicado. Se inclinó ligeramente hacia ella, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. «Permítame darle un consejo, señora. No sea imprudente». El cambio de tono hizo que a Elena se le erizara la piel. El olor de su colonia de repente se sintió sofocante, amenazante. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El juego había terminado. La máscara se había caído. Los ojos de Steiner se endurecieron, volviéndose dos esquirlas de hielo azul. Su mirada se desvió hacia el techo derrumbado, hacia las paredes húmedas, y luego, de forma significativa, hacia Lucas. «Un edificio tan viejo», murmuró, casi para sí mismo, «tan lleno de productos químicos antiguos, papel seco, tan inflamable». Dejó que las palabras flotaran en el aire frío, cargadas de veneno. Luego, sus ojos se clavaron de nuevo en los de Elena. «Los accidentes ocurren», susurró, y cada palabra fue un golpe. Un incendio, una viga que cae. Sería una verdadera tragedia que a su hijo, tan joven, le pasara algo en un lugar tan peligroso como este. La amenaza no era velada, era una sentencia. Un escalofrío violento sacudió a Elena desde la cabeza hasta los pies. No era una oferta de compra, era una extorsión. Él le estaba dando una opción: venderle el secreto por una miseria o morir con él. La náusea la golpeó con fuerza, un sabor amargo a bilis y miedo. Un hielo paralizante se extendió por las venas de Elena mientras Steiner se enderezaba, su traje impecable una vez más. La sonrisa depredadora volvió a sus labios. «Piénselo. Le doy 24 horas para tomar la decisión correcta». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, como si el resultado fuera una conclusión inevitable.
El sonido de sus zapatos caros alejándose, crujiendo sobre los escombros, fue el sonido más aterrador que Elena había oído jamás. Cada paso era una cuenta atrás. Cuando la sombra desapareció de la puerta y el sonido del motor del coche se desvaneció en la distancia, un silencio antinatural cayó sobre la imprenta. Pero ya no era un silencio de abandono, era un silencio cargado de una amenaza activa y mortal. El conocimiento del oro, que había sido una carga moral, se había transformado en una sentencia de muerte. Ya no eran los descubridores de un secreto. Eran el único obstáculo entre un monstruo y su premio. El aire frío de la imprenta se sintió como el aliento de una tumba recién abierta. El silencio que dejó Steiner era peor que el anterior, un vacío lleno de las palabras no dichas y las amenazas explícitas. Elena se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente, no de frío, sino de un terror puro y visceral. Miró a Lucas, cuyo rostro juvenil se había convertido en una máscara de sombría determinación. El problema ya no era abstracto, tenía un nombre y un rostro, Steiner, y tenía un plazo, 24 horas. El oro y el libro de contabilidad ya no eran un tesoro histórico que proteger, sino el motivo por el que podían morir esa misma noche. La imprenta, su único y miserable refugio, se había convertido en una trampa mortal. Quedarse significaba esperar a que Steiner cumpliera su amenaza. Huir significaba abandonar el único lugar que tenían, adentrándose en la noche con una fortuna que los hacía vulnerables a cualquiera. ¿Qué harías en su lugar? ¿Intentarías negociar con un monstruo así para ganar tiempo, o arriesgarías todo para proteger un secreto que no es tuyo y huir hacia un futuro incierto? El eco de los pasos de Steiner se desvaneció, pero su presencia maligna permaneció, una mancha invisible en el aire viciado de la imprenta. Elena se sentía hueca, vaciada por el terror. El frío que la envolvía ya no era el de la humedad del edificio, sino un hielo que emanaba desde dentro, congelando sus pensamientos. La amenaza contra Lucas había sido una cuchillada precisa, directa a su corazón de madre. Accidentes ocurren. Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez, cada repetición más aterradora que la anterior. Miró a su alrededor, a la ruina que se había convertido en su mundo. Las prensas de imprenta, antes monstruos inertes, ahora parecían bestias agazapadas en la oscuridad, cómplices silenciosas del drama que se desarrollaba. El olor a moho y a podredumbre se mezclaba ahora con el aroma del miedo, un sudor frío que le perlaba la frente. Se sentía atrapada, una simple costurera enfrentada a un lobo con piel de cordero, y el redil se había convertido en una jaula sin salida. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en el reloj de su perdición. Lucas se movió, rompiendo el hechizo de parálisis. Se acercó a ella, sus manos convertidas en puños a los lados de su cuerpo. «No podemos darle nada, mamá», dijo. Su voz un susurro ronco, pero lleno de una inesperada firmeza. «No podemos». Elena vio en sus ojos no solo miedo, sino una furia protectora que reflejaba la suya. El niño que había llegado a ese lugar temblando de frío se había convertido en un hombre en el transcurso de una tarde. Pero la valentía no era un escudo contra el fuego. La imagen de un incendio, de las vigas cayendo, del rostro de Lucas atrapado en el horror, la asaltó con una claridad insoportable. La náusea subió por su garganta, un sabor amargo a bilis. Estaban solos, completamente solos. No tenían a quién llamar, a dónde ir. La oferta de Steiner era un veneno disfrazado de antídoto. Aceptar era traicionar a los muertos, a Klaus, a las familias del libro. Negarse era firmar su sentencia de muerte. El dilema la desgarraba, una elección imposible entre el honor y la supervivencia de su único hijo. Se sentía increíblemente pequeña e indefensa. La noche comenzó a caer sobre el polígono industrial. Una oscuridad que se filtraba a través de las ventanas rotas como una tinta lenta y espesa. La única bombilla de la imprenta parecía ahora más débil, su luz amarillenta una isla insignificante en un océano de sombras crecientes. Afuera, el silbido del viento a través del alambre de espino roto sonaba como un lamento. Cada crujido del viejo edificio, cada sonido de las ratas moviéndose en las vigas, hacía que Elena se sobresaltara. La paranoia era un animal vivo que se retorcía en su estómago.
Los estaría observando Steiner. ¿Estarían sus hombres ya ahí fuera, esperando en la oscuridad? Se acercó instintivamente a la gran prensa Heidelberg, como si el frío metal pudiera ofrecerle algún tipo de protección. Apoyó la frente en su superficie helada, sintiendo el peso de las décadas de secretos que contenía. Habían despertado algo que debería haber permanecido dormido, y ahora el monstruo que lo codiciaba había venido a reclamarlo. El libro, escondido bajo los papeles, se sentía como un corazón que latía bajo el suelo. Elena miró por una de las ventanas menos sucias, escudriñando la desolación del otro lado de la calle. No había nada más que la fachada de otro edificio abandonado y el asfalto agrietado. Estaba a punto de apartarse cuando una luz parpadeó en la planta baja del edificio de enfrente. No era una luz fuerte como la de un coche, sino una luz cálida y suave, como la de una lámpara. La vio por un instante antes de que se apagara. Su corazón dio un vuelco. ¿Había alguien más en este cementerio industrial? La idea, en lugar de consolarla, la llenó de un nuevo tipo de pavor. ¿Era uno de los hombres de Steiner vigilándolos? Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, sus ojos fijos en la ventana oscura de enfrente. Pasaron varios minutos de silencio tenso. El goteo de agua del techo era el único sonido, un metrónomo marcando su ansiedad. Entonces, la luz volvió a encenderse. Esta vez permaneció encendida, revelando el contorno de un escaparate. Había letras descoloridas pintadas en el cristal. Relojería Abramovich. Una relojería. En medio de la nada. La idea era tan absurda, tan fuera de lugar, que Elena pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Una tienda que medía el tiempo en un lugar donde el tiempo se había detenido. Era como encontrar una flor creciendo en un glaciar. Mientras miraba, fascinada y asustada, la puerta de la tienda se abrió, proyectando un rectángulo de luz cálida sobre la acera rota. Una figura emergió de la luz, una silueta delgada y encorvada por la edad. Era un hombre anciano, que se movía con una lentitud deliberada. Llevaba un abrigo grueso y un sombrero, y se apoyaba ligeramente en un bastón. Se detuvo en la acera y miró directamente hacia la imprenta, como si supiera que Elena estaba allí, observándolo. Ella retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era? ¿Qué quería? Después de la visita de Steiner, cada extraño era una amenaza potencial, cada sombra, un enemigo. La vulnerabilidad era una capa de piel fría que no podía quitarse de encima. No había lugar seguro en el mundo. El anciano no se quedó quieto. Con una determinación que desmentía su aparente fragilidad, empezó a cruzar la calle. Sus pasos eran lentos pero firmes. El sonido de su bastón golpeando el asfalto era un ritmo constante y tranquilo que cortaba el silencio de la noche. Toc, toc, toc. Cada sonido era como un golpe en el pecho de Elena. Lucas se unió a ella en la ventana, sus cuerpos juntos en la penumbra. «¿Quién es?», susurró él. Elena no pudo responder. Estaba paralizada por una mezcla de miedo y una inexplicable curiosidad. El hombre no parecía amenazante. Había algo en su postura, en su avance decidido, que no encajaba con la imagen de un matón de Steiner. Pero la prudencia, nacida del terror, le gritaba que se escondiera. Mientras el hombre se acercaba, Elena pudo ver su rostro bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Era un rostro surcado por 1000 arrugas, con una barba blanca y unos ojos profundos y oscuros que parecían contener la historia del mundo. Sus ojos no eran fríos como los de Steiner, eran tristes, pero llenos de una inteligencia aguda. El hombre llegó a la puerta de la imprenta, que habían dejado entornada, y se detuvo. No intentó entrar, simplemente se quedó allí, su frágil figura recortada contra la desolación del polígono industrial. Levantó una mano huesuda y golpeó suavemente la puerta de metal oxidado. El sonido fue sorprendentemente suave, respetuoso. No era el golpe de un enemigo. Elena y Lucas se miraron, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. El miedo luchaba con la necesidad desesperada de una ayuda que sabían que no llegaría. ¿Y si era una trampa? Una nueva táctica de Steiner para hacerlos salir. Elena sentía el pulso en sus sienes. El instinto le decía que algo era diferente en este hombre. Era un instinto nacido de la desesperación, quizás, pero era fuerte. Lentamente, con el corazón en la garganta,
Se acercó a la puerta, indicándole a Lucas que se quedara atrás, cerca de la palanca de hierro que se había convertido en su única arma. Cada paso era una agonía de incertidumbre. Se sentía como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio en la oscuridad total. Abrió la puerta un poco más, dejando un espacio lo suficientemente grande como para ver al hombre, pero lo suficientemente pequeño como para cerrarla de golpe si era necesario. El aire frío de la noche entró, trayendo consigo un leve olor a aceite de reloj y a tabaco de pipa. El anciano la miró, y sus ojos oscuros parecieron ver directamente a través de ella, hasta el fondo de su miedo. «Y no teman», dijo, su voz era un susurro grave, con un acento extranjero que Elena no pudo identificar. «He visto al buitre sobrevolar la carroña. Sé por qué ha venido». La palabra buitre, para describir a Steiner, fue tan precisa, tan visceral, que a Elena se le cortó la respiración. Este hombre sabía, no era un extraño. Extendió una mano, no para estrechar la suya, sino en un gesto de paz. «Mi nombre es Abramovich, y creo que tienen algo que me pertenece, o, más bien, que perteneció a mi padre». El apellido golpeó a Elena como un rayo. Abramovich. Era uno de los primeros nombres que habían traducido del libro de contabilidad. Un sudor frío le recorrió la espalda. Elena se quedó sin palabras. Abrió la puerta por completo. La precaución olvidada, reemplazada por un asombro abrumador. Abramovich entró lentamente en la imprenta, sus ojos recorriendo el lugar con una familiaridad dolorosa. Su mirada no se detuvo en la ruina, sino en los fantasmas que solo él podía ver. Se detuvo frente a la prensa Heidelberg, su mano huesuda y temblorosa acariciando el metal frío como si fuera el rostro de un viejo amigo. Klaus era un buen hombre, susurró, más para sí mismo que para ellos. Un hombre valiente en tiempos de cobardes. Se giró hacia Elena, sus ojos oscuros fijos en ella. «¿El libro de contabilidad? ¿Lo han encontrado?» No era una pregunta, era una afirmación. Elena solo pudo asentir, incapaz de hablar. Lucas, al oír la conversación, trajo el pesado libro de su escondite y se lo entregó a Elena. Con manos temblorosas, ella se lo ofreció al anciano. Era como devolverle una reliquia perdida a su legítimo sacerdote. El peso del libro pareció abandonar sus hombros y posarse sobre los de él. Un peso que él había estado esperando llevar. Abramovich tomó el libro con una reverencia que le rompió el corazón a Elena. Lo abrió con cuidado, sus dedos siguiendo las líneas de la caligrafía que conocía tan bien. Encontró la página que buscaba y se la mostró a Elena. Familia Abramovich. 2 adultos, una niña. Destino, Nueva York. Activos custodiados. 124 monedas de oro, un collar de perlas. Levantó la vista, y Elena vio por primera vez el brillo de las lágrimas en sus ojos viejos. «Yo era esa niña», dijo su voz, quebrada por la emoción. «Mi nombre es Jacob. Tenía 7 años. Klaus nos salvó. Nos dio nuevos nombres, nuevos papeles, y nos embarcó en el último barco que zarpó de Hamburgo. Mis padres murieron en América, siempre esperando noticias de Klaus, siempre esperando recuperar lo que dejamos atrás para poder ayudar a otros». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Regresé hace 50 años, buscando respuestas. Encontré la imprenta así, en silencio, y he estado vigilándola desde entonces, protegiendo su secreto». La revelación fue tan inmensa que Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La pieza final del rompecabezas encajó, revelando una imagen mucho más siniestra. «Steiner», dijo Abramovich, y la forma en que pronunció el nombre fue una maldición, llena de un odio antiguo y profundo. Su abuelo no era socio de Klaus. Era un Spitzel, un informante de la Gestapo, un hombre que se enriqueció delatando a sus vecinos. Él sabía que Klaus estaba ayudando a la gente. Sospechaba del oro. La sangre de Elena se heló. El abuelo de Steiner no era un socio, era el villano original de la historia. «Él fue quien denunció a Klaus», continuó Abramovich, su voz endurecida por la rabia. «Pero Klaus murió antes de que pudieran interrogarlo, antes de que pudieran torturarlo para que revelara su secreto. La familia Steiner ha estado buscando este oro, el oro judío, como lo llaman, durante 3 generaciones. Es su obsesión, su herencia maldita».
Han estado esperando a que un heredero legítimo, alguien como usted, apareciera y, sin saberlo, les mostrara el camino. La trampa no era solo para ella. Había sido tendida hacía casi un siglo, y ella había caído directamente en ella. De repente, todo tuvo un sentido terrible. La oferta ridículamente baja de Steiner, su conocimiento de la leyenda, su amenaza velada. No quería comprar la propiedad, quería saquear una tumba que había estado buscando toda su vida. Y ellos, Elena y Lucas, eran el último obstáculo. Abramovich cerró el libro de contabilidad. Este libro es la prueba de todo, dijo con firmeza. No solo de a quién pertenece el oro, sino también de la intención criminal de Steiner y su familia. Él no puede permitir que este libro salga a la luz. La imprenta ya no se sentía como una trampa. Con Abramovich allí, con la verdad revelada, se sentía como un campo de batalla. Ya no estaban solos. Tenían un aliado, un guardián de la historia que había estado esperando en las sombras durante medio siglo. La desesperación de Elena comenzó a transformarse en algo nuevo, algo duro y afilado como el acero. La ira, una ira justa y fría. No iban a ser las víctimas silenciosas de esta historia, iban a ser quienes la terminaran. Abramovich la miró y en sus ojos vio la misma determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo Abramovich, su voz urgente ahora. Steiner es impaciente. Si no aceptan su oferta, actuará esta noche. Conozco a su clase, no dejan cabos sueltos. El miedo volvió a asomar, un escalofrío helado, pero esta vez estaba mezclado con la adrenalina de un plan incipiente. Tenían que moverse, tenían que proteger el libro y el oro. En mi tienda estaremos más seguros, al menos por un tiempo. Tengo una puerta de acero y un sótano. Desde allí podemos hacer una llamada. La palabra llamada estaba cargada de promesas. Abramovich no era solo un anciano relojero, era un superviviente, un hombre con conexiones forjadas en el fuego de la tragedia. Era su única esperanza. Empezaron a moverse con una rapidez febril. Lucas y Elena abrieron de nuevo el compartimento secreto en la prensa Heidelberg, el chirrido del metal sonando como un grito de protesta en la quietud de la noche. El brillo del oro a la luz de la linterna de Abramovich era a la vez hermoso y aterrador. Era la fuente de todos sus problemas y su única posible salvación. Trabajaron en silencio, un equipo improbable unido por la historia y el peligro. Lucas y Elena sacaron las pesadas bolsas de lona. El peso de cada una un recordatorio tangible de las vidas que representaban. El tintineo de las monedas era un sonido solemne ahora, una canción fúnebre para una era perdida. Elena envolvió el libro de contabilidad en varios trapos limpios, protegiéndolo como si fuera el bebé que nunca pudo tener. Lo sostuvo contra su pecho, su calor corporal una pobre defensa contra el frío del mundo exterior. Abramovich metía las bolsas de oro en dos viejos sacos de arpillera que había traído. Sus manos, aunque viejas, eran sorprendentemente fuertes y seguras. Se movían con la eficiencia de alguien que ha pasado toda una vida preparándose para este momento exacto. El aire en la imprenta estaba cargado de tensión, una mezcla de miedo, esperanza y la adrenalina de una fuga inminente. Cada segundo contaba. Podían sentir los ojos invisibles de Steiner sobre ellos, su paciencia agotándose en la oscuridad. El tic-tac de los relojes imaginarios era ensordecedor. Justo cuando estaban metiendo la última bolsa en el saco, un sonido desgarró la noche. El chirrido agudo de neumáticos derrapando sobre el asfalto, seguido por el rugido de un motor potente que se detenía bruscamente frente al edificio. Un par de faros cegadores inundaron la imprenta a través de las ventanas rotas, convirtiendo a todos en siluetas negras y borrando todas las sombras. Se quedaron congelados, atrapados como ciervos en la luz de un cazador. El corazón de Elena se detuvo. Era demasiado tarde. Habían venido. El sonido de dos puertas de coche cerrándose de golpe fue como el de dos disparos. Pasos pesados y rápidos se acercaron a la puerta. No hubo ningún golpe esta vez. Con una explosión de madera podrida y metal oxidado, la puerta principal fue derribada de una patada, volando hacia adentro y estrellándose contra el suelo con un estruendo que sacudió todo el edificio. La violencia del acto fue una declaración de intenciones. El juego de las amenazas había terminado. La fuerza bruta había llegado para reclamar su premio.
Dos figuras enormes se recortaron en el umbral, sus cuerpos anchos bloqueando la luz de los faros. No llevaban trajes caros como Steiner. Vestían ropa oscura y funcional, y sus rostros estaban endurecidos por una brutalidad casual. Uno era calvo, con un tatuaje de una telaraña en el cuello. El otro tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja. Olían a alcohol barato y a violencia. Sus ojos recorrieron la escena. El anciano, la mujer, el muchacho, y los sacos de arpillera a sus pies. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del hombre calvo. «Vaya, vaya», gruñó. Su voz era como grava. «Parece que hemos interrumpido una mudanza». Avanzaron hacia la sala, sus botas pesadas aplastando los escombros con una indiferencia amenazante. No había prisa en sus movimientos, eran depredadores que sabían que su presa estaba acorralada y disfrutaban del momento. Elena empujó a Lucas detrás de ella, su cuerpo formando un escudo inútil pero instintivo. Abramovich se mantuvo firme, su pequeño cuerpo vibrando de una ira justa, su bastón agarrado como si fuera una espada. El hombre de la cicatriz se rió, una risa corta y desagradable. «El jefe se está impacientando», dijo, su mirada fija en Elena. «No le gusta que la gente no siga sus consejos. Es malo para los negocios». Se acercó a Lucas, que estaba medio escondido detrás de su madre. Con una velocidad aterradora, el hombre lo agarró por el brazo y lo apartó de Elena. Lucas gritó, una mezcla de sorpresa y dolor. Elena se lanzó hacia adelante, pero el hombre calvo la interceptó, agarrándola por los hombros con una fuerza que le robó el aliento. Sus dedos eran como tenazas de acero. «Quieta», siseó en su oído, su aliento apestando a cerveza rancia. El otro matón empujó a Lucas contra la pared. El sonido de su cabeza golpeando el ladrillo hizo que Elena sintiera un dolor agudo en su propio cráneo. Vio el terror en los ojos de su hijo, y una rabia primordial, más fuerte que cualquier miedo que hubiera sentido, surgió en ella. Luchó, arañó, pateó, pero el hombre la sujetaba sin esfuerzo, riéndose de su desesperación. El matón de la cicatriz no buscó el oro. Empezó a destrozar el lugar con una violencia metódica. Volcó una pila de cajas con una patada. El sonido de la madera vieja rompiéndose llenó el aire. Usó una barra de metal para golpear las prensas más pequeñas, dejando abolladuras en el hierro fundido. No era un registro, era un acto de terrorismo, una demostración de poder. Cada golpe era un mensaje. «El jefe es un hombre razonable», gruñó el hombre calvo en el oído de Elena. «Solo quiere lo que es suyo por derecho de familia. Este montón de chatarra». Su mirada se desvió hacia los sacos a sus pies, pero no hizo ningún movimiento para cogerlos. El terror era la herramienta, no el robo. Querían la firma, querían la apariencia de legalidad antes de tomarlo todo. Abramovich observaba en silencio, su rostro una máscara de piedra, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que agarraba su bastón. Estaba esperando, calculando. La mente de Elena corría a toda velocidad, buscando una salida, un arma, una oportunidad. Pero no había ninguna. Estaban completamente a su merced. El hombre de la cicatriz se detuvo frente a Abramovich. Miró al anciano de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú qué, abuelo? ¿Te perdiste de camino al asilo?» Abramovich no retrocedió. Miró al matón a los ojos, su mirada ardiendo con el fuego de décadas de ira contenida. «He visto monstruos más grandes que tú convertirse en polvo», dijo el anciano, su voz tranquila pero cortante como el cristal. El matón parpadeó, sorprendido por la falta de miedo. Por un segundo, pareció desconcertado. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de furia. Levantó la mano como para golpear al anciano. En ese instante, Lucas, movido por la adrenalina y el miedo por el anciano, se lanzó desde la pared y placó al matón por las rodillas. El hombre, sorprendido, tropezó y cayó hacia atrás con un grito de rabia, su cabeza golpeando el borde de una caja de metal con un ruido sordo y húmedo. Se quedó quieto. El silencio que siguió fue repentino y absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de todos. Por un momento, nadie se movió. El hombre calvo miró a su compañero caído y luego a Lucas, con una expresión de pura incredulidad que rápidamente se transformó en una furia asesina. Soltó a Elena
y se abalanzó sobre Lucas. Abramovich reaccionó primero. Con una agilidad que nadie podría haber esperado, levantó su bastón y lo clavó con fuerza en el costado de la rodilla del matón que avanzaba. El hombre gritó, un chillido agudo de dolor, y su pierna se dobló en un ángulo antinatural. Cayó al suelo, agarrándose la rodilla y aullando de agonía. El caos se había desatado. Elena corrió hacia Lucas, lo agarró del brazo y lo arrastró lejos de los hombres caídos. ¡Ahora!, gritó Abramovich, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. ¡Cojan los sacos! ¡Corran! El tiempo pareció ralentizarse y acelerarse al mismo tiempo. Elena agarró el saco que contenía el libro y algunas de las bolsas más pequeñas. Era increíblemente pesado. Lucas, temblando pero obediente, agarró el otro. Sus mentes ya no pensaban, solo reaccionaban al imperativo de la supervivencia. Corrieron hacia la puerta rota, sus pies resbalando en los escombros. El hombre calvo en el suelo intentó agarrar el tobillo de Elena mientras pasaba, pero ella lo esquivó con un salto desesperado. El aire frío de la noche los golpeó como una bofetada, despertándolos del estupor del terror. No miraron atrás, corrieron a través de la calle oscura. El único sonido era el de sus propios jadeos y el golpeteo de sus pies sobre el asfalto. El saco era una carga brutal. Sus músculos gritaban en protesta, pero la adrenalina los impulsaba hacia adelante. La luz cálida de la relojería de Abramovich era un faro en la oscuridad, una promesa de santuario. La distancia parecía inmensa, cada paso una lucha contra el peso del oro y el miedo que los perseguía. Podían oír los gritos de rabia y dolor desde la imprenta, sonidos que los espoleaban a correr más rápido. No estaban simplemente huyendo, estaban llevando a cabo una retirada estratégica, llevando consigo la única prueba que podía derribar a un imperio construido sobre el crimen y la codicia. Abramovich ya estaba en la puerta de su tienda, sosteniéndola abierta para ellos. Entraron tropezando, casi cayendo por el agotamiento y el peso de su carga. El contraste con el interior de la imprenta fue inmediato y abrumador. El aire aquí era cálido y seco, y olía a madera pulida, a latón y a aceite fino. Y por encima de todo, el sonido, el suave y constante tic-tac de cientos de relojes, cada uno marcando el tiempo a su propio ritmo, creando una sinfonía de orden y persistencia. Era el sonido de la civilización, el sonido de la esperanza. Abramovich cerró la pesada puerta de acero detrás de ellos y echó un cerrojo grueso que sonó con un chasquido metálico definitivo. Por un momento, estuvieron a salvo. Elena se apoyó contra la pared, jadeando, su corazón a punto de estallar. Lucas dejó caer el saco al suelo con un ruido sordo y pesado y se deslizó hasta el suelo, con el rostro pálido y sudoroso. Habían escapado, pero sabían que solo era un respiro temporal. Steiner sabría lo que había pasado, y su furia sería terrible. Elena miró a Abramovich. El anciano no parecía ni asustado ni aliviado. Su rostro estaba lleno de una concentración feroz. Se movió detrás del mostrador de madera oscura, apartando con cuidado delicados mecanismos de reloj. De debajo del mostrador, sacó un viejo teléfono negro de baquelita, un artefacto de otra época. Con un dedo firme, comenzó a marcar un número en el disco giratorio. El sonido del clic, clic, clic del disco al girar era el único sonido que competía con el tic-tac de los relojes. Elena se dio cuenta de que no estaban simplemente escondiéndose, estaban contraatacando. Abramovich no era solo un guardián, era un vengador que había esperado pacientemente su momento durante 50 años. Y esa noche, ella y su hijo le habían dado el arma que necesitaba. La llamada no era a la policía local. Se dio cuenta de eso por la forma en que Abramovich esperó y por la única palabra que dijo en el teléfono cuando finalmente respondieron del otro lado. Una palabra en hebreo que Elena no entendió, pero cuyo significado era universal. Zikaron. Memoria. El plan estaba en marcha. El tic-tac de cientos de relojes llenaba el silencio de la tienda. Una sinfonía de segundos que avanzaban inexorablemente hacia el amanecer. Cada tic y cada tac era una gota de tiempo que caía. Pero ya no sonaba como la tortura del agua en la imprenta, sino como el latido de un corazón colectivo y paciente. Elena, sentada en una silla de madera, sentía el agotamiento en cada fibra de su ser, un cansancio tan profundo que era casi doloroso.
Pero debajo del agotamiento, una nueva energía, fría y afilada, comenzaba a fluir por sus venas. Miró a Lucas, que se había quedado dormido en el suelo con la cabeza apoyada en un saco de oro, su rostro finalmente en paz. Abramovich colgó el viejo teléfono de baquelita. El clic final del auricular al posarse en la horquilla fue el sonido más definitivo que Elena había oído nunca. Se giró hacia ella, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la lámpara. He llamado a la Fundación para el Legado. Tienen una división que se ocupa de esto. No son la policía local. Son historiadores, abogados, investigadores. Son la memoria. Vienen de la capital. La espera fue un purgatorio de cafeína y tensión. Abramovich preparó un café fuerte y amargo en una pequeña cafetera eléctrica, y el aroma llenó la tienda, un olor a normalidad en una noche que había sido cualquier cosa menos normal. Al amanecer, el cielo gris plomizo del polígono industrial se tiñó de un rosa pálido. Y con la primera luz, llegaron, no con sirenas ni luces intermitentes, sino en una flotilla de sedanes oscuros y discretos que se deslizaron por la calle silenciosa como fantasmas. Hombres y mujeres con trajes sobrios y rostros serios salieron de los coches, moviéndose con una eficiencia tranquila y profesional que contrastaba violentamente con la brutalidad de los matones de Steiner. No gritaron órdenes ni derribaron puertas. Se desplegaron por la zona, asegurando el perímetro con una autoridad silenciosa que era infinitamente más intimidante que cualquier acto de violencia. Elena los observó desde la ventana, con el corazón en la garganta. La caballería había llegado, y no montaba a caballo, sino en vehículos blindados del gobierno. Una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y unos ojos inteligentes que no se perdían nada, entró en la relojería. Se presentó como la fiscal de la Brigada de Patrimonio Histórico. Su voz era tranquila, pero resonaba con autoridad. Abramovich habló primero, en un alemán rápido y fluido, explicando el contexto, la historia, el linaje de la maldad. Luego, llegó el turno de Elena. Ya no era la viuda aterrorizada. Con una voz firme, relató los acontecimientos de las últimas 24 horas, la oferta, la amenaza, el asalto. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Steiner. Finalmente, con manos temblorosas pero firmes, colocó el libro de contabilidad sobre el mostrador de madera pulida. El silencio en la sala fue absoluto mientras la fiscal se ponía unos guantes blancos y comenzaba a pasar las páginas con delicadeza. El susurro del papel viejo era la única voz en la sala, un testimonio que había esperado 80 años para ser escuchado. El oro, apilado en sus sacos de lona, fue presentado no como un tesoro, sino como una prueba. La acción fue rápida y decisiva. Mientras un equipo de forenses catalogaba el oro y el libro en la relojería, otro equipo, armado con una orden judicial basada en las pruebas irrefutables, se dirigió al rascacielos de cristal y acero que albergaba las oficinas de Steiner. La redada no fue violenta, sino quirúrgica. Lo encontraron en su oficina panorámica, rodeado de arte moderno y vistas de la ciudad. Lo arrestaron por extorsión, coacción, agresión y conspiración. Su rostro, acostumbrado a la deferencia y el poder, pasó por una gama de emociones. Primero la incredulidad arrogante, luego la furia helada al comprender que su juego de décadas había terminado. No hubo resistencia. Su imperio, construido sobre la codicia y un secreto familiar criminal, se derrumbó en el silencio de una oficina de lujo mientras le leían sus derechos. El sonido de las esposas cerrándose fue el eco de la justicia. Un sonido que cruzó el tiempo para vengar a Klaus y a las familias que había intentado salvar. Los dos matones fueron detenidos poco después, encontrados en un hospital de mala muerte. La historia se convirtió en una noticia internacional, manejada con la discreción que el caso merecía. El libro de contabilidad de Klaus se convirtió en la piedra roseta para un capítulo perdido del Holocausto. La Fundación para el Legado anunció oficialmente la creación de un fondo con los activos recuperados. Su única misión: usar los registros meticulosos de Klaus para rastrear a los descendientes de las familias enumeradas y devolverles lo que era legítimamente suyo. El oro, que había sido una fuente de terror para Elena, se convirtió en un faro de restitución. Desde el pequeño y seguro apartamento que la fundación les había proporcionado temporalmente,
Elena y Lucas vieron un reportaje en la televisión. Vieron el rostro de Steiner, una máscara de odio impotente. Vieron a expertos hablando del valor histórico del libro. Su pesadilla privada se había transformado en un acto público de justicia histórica. Y ellos habían sido el catalizador. Elena sintió un nudo en la garganta. Habían honrado al valiente impresor. La promesa rota finalmente comenzaba a cumplirse. Pasaron varias semanas. Un día, Elena fue convocada a una reunión en una sobria sala de conferencias con los abogados de la fundación. Un hombre amable, con gafas y traje gris, le explicó la situación legal. Según las leyes internacionales de restitución de activos y las leyes nacionales sobre hallazgos, ella, como descubridora que había actuado con una integridad y un riesgo personal extraordinarios para proteger el tesoro, tenía derecho legal a una sustancial recompensa de descubridor, un porcentaje del valor total de los activos recuperados. No era caridad, era su derecho. El abogado deslizó un papel sobre la mesa. Elena lo miró. La cifra impresa en el papel era tan grande que su mente se negó a procesarla por un momento. 7 cifras. La habitación empezó a dar vueltas. Sintió que el peso de años de deudas, de miedo, de hambre, se evaporaba de sus hombros. La tensión que había vivido en su cuerpo desde la muerte de Javier se disolvió. Agarró la mano de Lucas, y las lágrimas que corrieron por sus mejillas no eran de dolor ni de miedo, sino de una liberación tan absoluta que la dejó sin aliento. Su primer acto no fue comprar joyas ni un coche de lujo. Fue algo mucho más profundo. Condujo hasta una tienda especializada y compró la máquina de coser más avanzada que existía, una maravilla de la tecnología suiza. El sonido que hizo cuando la encendió en su nuevo y luminoso apartamento no fue el traqueteo de una máquina vieja, sino un zumbido suave y potente, el sonido de la creatividad y el futuro. Esa misma tarde, fue al supermercado. No miró los precios. Llenó el carrito con todo lo que se le antojó. Un pollo entero para asar, verduras frescas, frutas exóticas, el mejor chocolate. El olor a pollo asado con hierbas llenó su nuevo hogar. Un aroma que era la antítesis del moho y la podredumbre de la imprenta. Esa noche, por primera vez en meses, durmieron en camas con sábanas suaves y limpias, con el estómago lleno y el corazón en paz. Elena se durmió con el sonido del zumbido de la nevera nueva, el sonido más reconfortante del mundo, el sonido de la abundancia y la seguridad. Compraron una casa, no una mansión ostentosa, sino una casa preciosa y sólida en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín en la parte de atrás donde el sol entraba por las mañanas. El olor a césped recién cortado y a pintura fresca reemplazó el recuerdo del hedor químico de la imprenta. Elena convirtió una de las habitaciones más soleadas en su taller de costura. Rodeada de telas de seda y lino, comenzó a diseñar y a crear, no por necesidad, sino por pura pasión. Abrió un pequeño negocio online y sus creaciones, nacidas de su talento liberado, se hicieron famosas por su calidad. Lucas volvió al instituto, pero esta vez a uno de los mejores de la ciudad. La sombra de la responsabilidad prematura desapareció de sus hombros, reemplazada por la despreocupación de un adolescente cuyo único trabajo era estudiar y soñar. Ya no era un guardián de secretos, sino un chico con un futuro brillante por delante. La vida que Javier casi les había arrebatado había sido devuelta, multiplicada por 100. Un año después, Elena se encontró con Abramovich frente a la vieja imprenta. El edificio había sido declarado monumento histórico. Una placa de bronce en la puerta contaba la historia de Klaus, el impresor que se convirtió en salvador. Ya no era un lugar de miedo, sino un símbolo de valor silencioso. Han encontrado a 7 familias hasta ahora, le dijo Abramovich, con los ojos húmedos, en Argentina, en Canadá, en Israel. Una nieta de los Goldstein vive a solo 300 kilómetros de aquí. No tenía ni idea. El anciano relojero parecía haber rejuvenecido 10 años. La paz que emanaba de él era palpable. Elena miró la fachada de ladrillo, el techo ahora reparado, las ventanas limpias. El edificio ya no era una tumba, sino un santuario. Le dio las gracias a Abramovich, un agradecimiento que las palabras no podían expresar. Él simplemente asintió, su mano descansando sobre el hombro de ella. En el silencio compartido,
Elena comprendió que su sufrimiento no había sido en vano. Había sido el doloroso nacimiento de un acto de justicia que se extendía a través de generaciones. La luz de la mañana inundaba la cocina de Elena. El aroma a café recién hecho llenaba el aire. En la mesa, Lucas desayunaba mientras repasaba sus apuntes para un examen. En su taller, Elena pasaba sus dedos sobre una pieza de seda. Encendió su máquina y el suave zumbido llenó la habitación. Una música de paz y productividad. Miró a su hijo, a su hogar, a la vida que había construido desde las cenizas de la desesperación. Los 300 euros, las noches de hambre, el frío de la imprenta, se sentían como un mal sueño, la historia de otra persona. Pero era su historia, la historia de cómo una mujer que lo había perdido todo encontró en el corazón de la ruina no solo una fortuna, sino un propósito. Al elegir la integridad por encima de la supervivencia, no solo se había salvado a sí misma, sino que había redimido una promesa rota por la historia. Si la historia de cómo Elena transformó su desesperación en justicia te ha conmovido, suscríbete y dale a la campana, porque cada semana traemos historias de superación donde la integridad es el mayor tesoro.